presentarme, soy María Mateo López, residente de tercer año de Medicina de Familia en el Hospital de Alcañiz. Y la sesión que queremos presentar la hemos titulado 2020, el año que cambió el mundo y la bioética. La bioética, tal y como la conocemos, es una disciplina relativamente reciente que surge en el siglo XX y tiene por finalidad elaborar un pensamiento fundamentado en la ética que ayude a resolver conflictos que afectan a la vida humana. No deja de ser una actitud interiorizada en el pensamiento de la labor diaria de todos los profesionales sanitarios, que se construye y reconstruye diariamente en base a las vivencias que tenemos en nuestro día a día. La estructura de esta rama de la filosofía se hace así infinita, pero por lo que hemos visto este último año 2020, lábil y quebradiza, porque ha sido la pandemia del coronavirus más que suficiente para desestabilizar los cimientos que la sostenían. Todo lo que la bioética establecía como pilares fundamentales en la asistencia sanitaria se han terminado desmoronando. Y lo peor de esta situación, después de todo lo que hemos vivido, es que parece que ha pasado prácticamente desapercibida. Y ahora, después de haber vivido lo que ahora parece un recuerdo, parece que lo más importante es acelerar la digitalización de los pasaportes biológicos sanitarios, prácticamente para salvar el turismo, al margen del daño que ello genera a la confidencialidad. Nosotros planteamos aquí dónde está la reflexión del coronavirus. En la atención primaria se dio por hecho que para evitar la expansión del COVID teníamos que quedarnos en casa, algo muy paradójico en el caso de los propios enfermos, porque si tienes síntomas tienes que quedarte en casa. Y del mismo modo se han dejado atender patologías no COVID como si fueran menos importantes. Pero todo ello no importaba porque rápidamente se creó el famoso concepto del que tanto hemos hablado, que es la telemedicina, algo intangible y en su más absoluto concepto inexistente. Daba igual quién hubiese al otro lado del teléfono, fuera el propio paciente o no. Y el teléfono, que anteriormente era considerado una herramienta puramente complementaria, se convirtió en el nuevo estetoscopio. En las urgencias y en las unidades de cuidados intensivos también hubo una situación similar. El criterio etario se convirtió en un factor único e independiente de triaje, suficiente en sí mismo para decidir si se atendía a la persona o no. Y como era evidente, esto pareció injusto, entonces surgió un nuevo concepto, que fue la medicalización de las residencias, intentando vender como lugar de atención y cuidados sanitarios centros que tienen por única función cumplir una labor social. Pero no debemos exagerar la situación, porque todo lo mencionado no eran más que medidas tomadas a la desesperada por la ausencia de material y recursos en los centros sanitarios, pasando por alto, por supuesto, las pruebas diagnósticas disponibles para políticos y futbolistas de élite. El coronavirus lo ha desestabilizado todo y él mismo evolucionó de ser una enfermedad de moda, porque todos hemos visto a pacientes que haciéndose fotos en las salas de urgencias, informando en sus redes sociales de si tenían el famoso coronavirus o no, y también instagramers famosos informando en los stories de Instagram sobre sus días de COVID. Y se convirtió, pasando de esto, en un estigma social que muchos, bien por necesidad económica o por cualquier otro tipo de situaciones, han querido ocultar. Ha generado asimismo miedo e incluso rechazo a personas enfermas y puede que, al igual que sucedió con el término de aporofobia, en breve se gane un nuevo término en el diccionario de la Real Academia Española. Y cabe mencionar, por último, el mayor drama que ha supuesto el coronavirus en la sociedad, que ha sido la soledad. Pacientes que han vivido toda su enfermedad, una enfermedad llena de incógnitas en soledad. Han vivido su convalecencia y el momento de su muerte sin nadie a su alrededor. Hemos encontrado, se ha visto en los hospitales, pacientes que eran encontrados sin vida sobre sus camas, porque se habían quitado las mascarillas de ventilación. Y nadie había visto cómo habían sido estos últimos momentos, si se habían quitado las mascarillas con una intención bien definida por la agonía que suponía la enfermedad o se las habían quitado sin querer y simplemente no habían podido volver a colocárselas. Y como eran vistos en contadas ocasiones por el personal sanitario, porque así lo estipulaba el protocolo COVID, habían sido encontrados quizá demasiado tarde. Nos podemos hacer estas preguntas y nos podemos preguntar si la sociedad ha reflexionado realmente sobre esto y si la sanidad también lo ha hecho. Las continuas peleas entre partidos políticos, la politización que se ha hecho del coronavirus, la infodemia que sufre la población
por toda esa información recibida por medios oficiales o no, de información banal, noticias no contrastadas. El rechazo a la vacunación por miedo a que haya detrás más un interés político y un interés farmacéutico que un auténtico interés sanitario, y la continua aparición de negacionistas de la pandemia nos puede hacer dudar de que haya habido auténticamente una reflexión sobre lo que ha supuesto en nuestras vidas la pandemia. Nuestra obligación como sanitarios es reflexionar sobre lo que ha sucedido para evitar caer en los mismos errores a los que nos hemos visto abocados en este último año y dar una información veraz a la población que tenemos a nuestro alcance, porque quizá es una población que ha perdido la confianza en el sistema institucional, pero que creemos que no la ha perdido en el sistema sanitario. Algunos puntos claves así para mencionar son pues básicamente la necesidad de medidas para que en situaciones futuras similares no haya pacientes desatendidos ni que fallezcan en soledad. También la concienciación por parte de todos los sanitarios de la importancia de los pilares de la bioética, de los principios de la bioética, para que en situaciones en las que la sanidad se tenga que ejercer de una forma diferente a la habitual, ninguno quede de lado. Y luego también la necesidad de tener una sociedad bien informada, porque es la única manera de que los individuos se tomen en serio las medidas propuestas y actúen así con responsabilidad. Desde el Hospital de Alcañiz tenemos algunas propuestas, como la creación de algunas viñetas sanitarias, también jornadas con la ciudadanía y también un vídeo de concienciación que creo que yo podría ponerlo, a ver si se reprodujese.